Buenos días. Buenos días. Buenos días, filósofos. ¿Cómo estuvo el experimento de ayer? Bueno, hay preguntas. Primero, hay preguntas sobre lo que vimos ayer. Ahora van a recibir un material de apoyo, como por partes, y les van a dar, creo que mañana, una carpetita para que puedan ir poniendo las hojas juntas. Ahora vamos a ir uno por uno, viendo cuál de los principios decidieron defender y cuál fue su argumento. Y según lo que digan, van a estar asociados con los Vaisheshikas, Nayayikas, Mimamsakas, Jainistas, Nihilistas, etcétera, etcétera. Samkhya. ¿Está bien? Porque casi siempre los argumentos están dentro de esas respuestas, a menos que hayan sido muy, muy creativos. Todo es válido. Entonces, empezamos por aquí, uno por uno. Entonces, ¿cuál fue el principio que decidiste defender o conseguir un argumento? Yo no sé si es correcto. Decidí defender el número 2, la existencia de un principio universal, una materia universal. Yo apuntei lo que tú dijiste, la existencia de un principio universal, una materia universal de la que todo surge, una sustancia universal que impregna toda a existência. E o argumento que eu decidi defender, tu dijiste para buscar algo fora do budismo, né? Sí, sí, claro. Na matéria, lo que yo foi a visão de Carl Jung, que ele crê no inconsciente coletivo e no inconsciente coletivo. E como todos, quando conectam nessa coisa do consciente coletivo e inconsciente, estamos todos conectados. Tipo, não pensa em uma pessoa e o celular suena e essa pessoa de amor, ou não pensa, justo estou necessitando comprar isso e a pessoa me lo trai, justo que ela necessita uma oportunidade conosco uma pessoa. Então, ele defende que estamos todos conectados a algo que é universal e que quando tu está com esse canal limpo e conecta com isso, tu logra manifestar o que tu estás pidiendo, como essa coisa de manifestar. Entonces tú eres Samkhya. Ai, tu és Samkhya? Sí. Regresei a algo muito familiar. Tá, então eu busco a Lolita que disse Samkhya. No importa, vamos a ver las cosas de todas formas. Bueno, siguiente persona. Sí, lo que pasa es que los Samkhyas también creen que el principio universal es causa de la materia, no solo de la conciencia. Sí. Bueno, yo no argumenté tanto, pero yo escogí Dios Creador, que es algo, una energía donde todo surge, el primer, y para donde todo se va. Y que esa energía, ese Dios es uno, y todos nosotros somos parte de este uno. ¿Qué? Entonces tú eres Vaisheshika, la primera hojita. A ver, el siguiente. Yo pensé primero en la expresión de un creador, pero no la puedo entender mucho porque no creo que exista una entidad como un Dios con barba que esté creando con su dedo, no sé, pero sí creo que hay una energía como universal y superior y que es impermanente y que está ahí. Entonces porque he elegido la 1 y la 4. Entonces, la existencia de una causa discordante y la existencia de un Dios creador, entre comillas. Entonces, pensé lo siguiente, no sé si está bien la tarea como lo dice, pero si existe un Dios creador, entonces sí que puede haber causas discordantes, porque el resultado de algo impermanente puede ser la causa de algo permanente. Si pensamos que el Dios creador es permanente y que crea algo, entonces lo que me di cuenta es que estaban súper relacionadas entre las cosas, que sería interesante, porque si se cae una, automáticamente se cae otra. Entonces tú afirmas la existencia de un Dios creador, pero más como una energía suprema. Entonces, como algo que crea las cosas y el destino y la ley del karma y las decisiones que
Entonces crees más en la ley universal Sí, que en una persona. sí, Solo la ley del karma, no las escrituras, no rituales. sí. Eres chainista. Sí. Muy bien. Buen día. Buen día. Defendí que el Dios creador existe. Ok. Dice, la existencia no puede haberse creado solo, ni tampoco surgir sin propósito. Los átomos, células, órganos, memoria, lógica, imaginación, creatividad, los reinos de la naturaleza, sistemas solares, galaxias, todo muestra una orden inteligente basada en una fuerza de atracción y fuerza de repulsión que juegan continuamente, buscando el equilibrio constante. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene causa. Un efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Por lo tanto, el universo de existencia fue creado por algo más allá del tiempo y el espacio, que se puede nombrar la palabra Dios, y que es la fuente de esta inteligencia, de esta fuerza de acción y de este amor que une todo en el universo. Eres Vaisheshika Brahman. Eso no consta. Bueno, yo no sé si lo hice bien. Elegí las prácticas materiales o rituales como causa de liberación. Me fui como dentro de una sangha. Está la disciplina grupal y también individual. Eso sería como un ritual también o una práctica. También con las enseñanzas que da el maestro, o sea, el Buda. Pero A ver, vamos a ordenar un poco las ideas. Entonces, tú estás defendiendo los rituales materiales como causa de la liberación. Ok. Y entonces dices, como rituales te refieres solamente a como a las prácticas grupales, ¿cierto? Solo que rituales habla más como de, ¿sabes? Los hinduistas que hacen ofrendas, queman cosas en el fuego, se meten en el agua, se cuelgan de los árboles. Esas son como cosas más materiales. ¿Verdad? ¿Tú crees que a través de estas cosas se puede obtener la liberación? ¿Sí? ¿Y qué me dices de el papel que juega el hombre? Es decir, lo que dice el hombre es importante o es más importante creer en un poder superior. ¿Cuál elegirías entre los dos? ¿Las personas o una energía superior, un poder superior? Ok, entonces yo creo que eres mi manzana. Número 3. bueno, igual, o sea, elegí el Dios creador, pero igual como que yo, o sea, no creo mucho en eso igual. Pero, bueno, el Dios creador que, o sea, según lo que conseguí de información es que ese Dios creador no tiene ni principio ni fin, pero sí él fue el que creó lo demás. Vaisheshika, la primera. Igual, o sea, no quiero, ¿verdad? Pero voy a defender la del Dios creador, que todo tiene como un orden y está como todo en armonía y es como imposible que fuera así, que fuera, o sea, tuvo que haber algo que creó todo esto. Ok, pero ¿ese algo es una entidad sin forma o es un ser como Dios? Sí, ¿Sin forma? Porque es muy importante. Si piensas que es un ser que creó todo, entonces cambia tu creencia. Si piensas que es una energía en general, más una energía que un ser. Entonces, si crees que es más una energía que un ser, eres Samkhya. Si crees que es un Dios como un ser, entonces Vaisheshika. Samkhya. Yo también, o sea, fue difícil un poco porque no creo en ninguna de estas cosas, pero como logré como argumentar en la existencia de un Dios creador. Entonces es como que también lo que decía un poco Matsuri, que no puede haber, como que es tan perfecto todo que es como imposible que ya surgió como espontáneamente. Y que encontré un ejemplo súper bueno, que era como de un genio que hace un avión. Nosotros podemos estar en el avión, pero no tenemos idea cómo hacer un avión o cómo conducir el avión. Y no tenemos para qué entender al genio para estar en el avión. Ok. Entonces, ¿tú crees que no hace falta entender nada? Simplemente seguir
las instrucciones y ya. No creo eso, pero Bueno, tu argumento. sí. Sí, entonces sería Mimansaka. Los Mimansakas creen que todo lo que viene del hombre es contaminado y que todo hay que solamente seguir el fluir de un ser superior. Y no hay que argumentar y no hay que... Porque cada vez que argumentas ya viene del hombre, entonces no es válido. Me fui a las 6, que diz el conceito de vidas pasadas e futuras, pero más que nada como argumento de justificación para el tiempo. O sea, el tiempo como fator que propicia el aperfeccionamiento del ser. O sea, para lograr ser un Buda, ou a expressão de um maestro, existe um movimento de vir a ser, ou seja, tu estás em um ponto e tienes que fazer coisas e práticas e lograr méritos e dharmas para chegar a poder expressar esse Buda que está dentro de ti já de uma. Sí, pero un momento, ¿estás justificando o negando la existencia de vidas pasadas? Estou defendendo o conceito de tempo e espaço, ou seja, de vidas passadas e futuras. Sí, solo que el punto era negar la existencia de vidas pasadas. Era negar. Porque el budismo las acepta, entonces. Pero el budismo no, yo peguei vidas pasadas porque não encontrei nada com relação ao tempo. E o que me chama muito a atenção é essa questão do tempo. De que já está tudo listo quando sinto que há um movimento de vir a ser, ou seja, de aperfeiçoar-se para chegar a descobrir esse Buda interno. Então, aí me agarrei nisso, pero se me agarrei no sentido errado, por lo menos o que me molesta é essa questão de que dizem que não há não há o conceito de tempo. O tempo não existe, ou seja, então como tu vas lograr a sacar essas capas que tens na capa do arroz que tu hablaste ayer para chegar a ser solamente o arroz puro, la mente pura. No es que no existe, es que el tiempo es solo un concepto. Más allá de la mente conceptual no hay tiempo, es distinto. Decir que no hay, que es solo un concepto. Pero entonces dentro de estas, viste una explicación más budista, entonces no te puedo asociar con ninguna de las escuelas no budistas. Entonces busco una otra. No me importa, entonces seguimos leyendo el material de apoyo. Muy bien, Gracias. Siguiente. Yo creo que busqué apoyar dos de los puntos al mismo tiempo porque creo que se relacionan mucho entre sí. Sería tanto el principio de materia universal como la existencia de una causa permanente. Utilicé como estrategia teórica para defender esos puntos trabajos de Stephen Hawking acerca del origen del universo, que utiliza la teoría del Big Bang y además menciona los experimentos con la energía cuántica que confirman científicamente que hay una energía que nos une a todos y a todo de una u otra forma. No puedo profundizar porque no soy físico. Y la existencia de una causa permanente creo que tiene bastante sentido si lo vemos desde el punto de vista de la teoría del Big Bang, que previo al Big Bang existía la nada absoluta y desde el momento en que sucedió estamos en una constante explosión desde el punto de vista no ser tan científico, una explosión en cámara lenta. Entonces todo lo que está sucediendo son cambios que se producen debido a la explosión. Imagínense una explosión en cámara lenta y toda la vida, todo el pensamiento, todos los seres, todos los no seres, todo lo que tiene vida y todo lo que no tiene vida forma parte de los fenómenos causados por la energía de una gran explosión. Creo que sería una manera de confirmar estas dos teorías. Ok, entonces sería un poco parecido a los samkhya's también. Sí. Na verdade, eu escolhi agora. Tudo bem. Eu fiquei entre dois, princípio universal e ausência de vidas passadas e futuras. Princípio universal, para mim,
como se tudo tem uma origem só e fosse direcionada por essa origem, essa energia. ¿Y sobre las vidas pasadas y futuras? Sobre as vidas passadas e futuras, seria um conceito, né? Tipo, ausência de vidas passadas e futuras. Vida passada e vida futura como conceito, porque na verdade seria a vida presente, aqui e agora, o que existe. A vida passada e a vida futura está incrementada, passada, por exemplo, como memória num presente, não num passado, entendeu? Mais ou menos assim. Tipo, a ausência de vida passada não existe, existiu o presente no passado e o que resta, se resta, é memória inconsciente ou consciente no presente que eu estou agora. Ok, entonces antes de este renacimiento tuyo no había nada, según lo que estás defendiendo, ¿cierto? No había una previa reencarnación, y también cuando mueres, se acabó, vuelves a este principio, ¿cierto? Esta energía creadora y se acabó, y no tienes otra vida. Não, não era isso. No era eso, pero ¿cómo defiendes la inexistencia entonces de vidas Ah, pasadas? tipo, como se só tivesse essa vida e nada mais, não defendo. No defiendes, Porque porque tem antes argumento para isso que eu totalmente não. sí, porque lo que había que defender era la inexistencia de vidas pasadas. É que eu joguei pro conceito, né? Tipo, de tempo, mas tudo bem. É isso. Entonces, ¿defiendes la existencia de vidas Sí. pasadas y futuras? Y en cuanto al yo no entiendo, entonces lo que defiendes es el Dios creador o el Princípio universal. Principio universal. Ok, entonces santo también. Ok. Yo también pienso que depende del Dios creador, ya que yo no creo en el Dios creador, pero fue el que creó todo. Ok. Bueno, hay varios que creen en un Dios creador, así que vamos a decir que serían el primero, los Vaisheshikas. Y el último tenemos que acaba de llegar. Estamos viendo, cada quien está diciendo el principio que decidió defender y decir un argumento al inicio. O meu princípio é que existe uma causa primeira de tudo, que é impossível que não exista, que é a energia primordial de onde venimos, de onde vêm todos os seres. Uma causa primordial que criou outras coisas, que tuvo efeitos, e que ia se transformar em novas causas, novos efeitos, e foi uma espiral ascendente de causas e efeitos, e que é vital, que sem isso não podemos pensar absolutamente nada. Okay. ¿Y esta causa primordial puede o no puede ser percibida por los hombres? ¿O necesita tomar otra forma para ser percibida por la mente humana? ¿Puede percibirse en su pura esencia o necesita tomar otro aspecto, otra forma para ser percibida por el hombre? Não, é como se fora na base se informa que é impossível que não exista. Samkhya. Eres de Samkhya. Samkhya. E que é Samkhya? Está en su material de apoyo que ya le van a dar. Pero ahora vamos a leer todas las... Claro, ahora cuando digo Samkhya, Vaisheshika, Nayayika, Jainista, no es que son 100% ciertos, sino que el argumento que dijeron corresponde a una de las características que tiene esa escuela. Porque claro, sería imposible que cada uno de ustedes haya ya imaginado completamente todos los principios de una de las escuelas, pero es como para siempre. Porque, pero ya, ¿tienes un principio, pensaste? Sí, también pensé, pensé un poco. Esas todas son conceptos de no budistas, ¿sí? Son no budistas. No, si yo fuera a decir desde ahora, sería también desde la
no 100% seguro, pero sería lo más sería la sustancia universal, pero no sé si, y la causa permanente, pero la causa permanente essa substância universal, pero não que esté generando uma causa permanente. Não sei de essa substância universal que sabe foi onde todo surgiu. Né? Jura? O meu foi o da Camila, pelas ofrendas, né? Ofrendas materiais, pero o que acredita é que pode passar a liberação a ser prática. Isso que acredita, pero eu não acredito que solamente isso pode. Não basta solamente ser prática que vai alcançar a liberação. Sem sabedoria, não acredito tanto. Pero entonces es demasiado budista para tu ejercicio de sí. Ok. Ay, qué bueno, pues. Muy interesante, gracias por haber hecho la tarea y por haber dedicado un poco de tiempo a pensar sobre esas cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos que podríamos pensar, ¿verdad? Y son tan importantes porque es la manera, es lo que define la manera en la cual percibimos el mundo, y la manera en la cual percibimos esta realidad determina la manera en la cual vivimos. Entonces, imagínense pasar toda la vida sin hacerse esas preguntas, ¿cierto? Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a recorrer todas estas, las principales escuelas no budistas de los tiempos del Buda, y también no solo los tiempos del Buda, sino los tiempos sucesivos en los que continuó el debate sobre las realidades, realidad convencional y la realidad última. Y estas escuelas también tienen una especie de jerarquía, es decir, las siguientes refutan las anteriores. Por eso vamos a empezar por aquella que es refutada por todos, que son las religiones teístas, justamente, excepto una que veremos más adelante. Pero es porque niega cualquier concepto que venga del hombre como válido, entonces ni siquiera se puede debatir con ellos. Entonces, tienen aquí la introducción, curso 2, escuelas filosóficas. Este es un curso dedicado al estudio de la última de las 6 perfecciones, la de sabiduría. Es un breve recorrido a través de las escuelas filosóficas que conforman el cuerpo de enseñanzas del Buda para irnos acercando gradualmente al significado del camino medio. Y concluiremos con el Sutra del Corazón de sabiduría trascendental. Entonces, página 1 dice, escuelas no budistas. Estas son dos escuelas, los particularistas y los lógicos, que al principio eran escuelas separadas, pero con el tiempo, como tenían muchas semejanzas, entonces como tenían muchas semejanzas, se convirtieron en una sola escuela, que era la Vaisheshika Nayayika, todo lo pusieron como una sola escuela. Vamos a ver las definiciones de los dos. Vaisheshika, particularistas, son los seguidores del maestro hinduista Kanada. Todas estas escuelas siguen los Vedas, las escrituras más antiguas del hinduismo, y los Nayayikas, los lógicos, pertenecen a la escuela Nyaya. Nyaya o Shnaya quiere decir sabiduría, por eso se le llamaba los lógicos, porque utilizaban mucho el razonamiento y seguían el Brahman Rishi Akshipara. Entonces, quiero recordarles que yo no soy experta en hinduismo, para nada, no estudié hinduismo, solamente estudié los aspectos de algunas filosofías hinduistas que son las que se comparan con el budismo. Entonces, mi conocimiento del hinduismo tiene un límite. Si me hacen muchas preguntas sobre hinduismo, tal vez no logro responder. Sí. Estas escuelas no budistas que vamos a ver son todas de Asia, solo de la India o de las zonas que ya estudiamos, donde también está el budismo. O sea, geográficamente, ¿dónde encontramos a Solo en India. Eran antes de que se difundiera a otros. ¿Todavía existen? O sea, no, sobre todo en el siglo VIII fue destruido por la invasión musulmana. Destruyeron prácticamente todas las bibliotecas, todos los monasterios budistas, y la razón por la cual se salvaron todos los sutras a los que hoy tenemos acceso es porque ya habían llegado estudiantes de Tíbet y tradujeron todos los sutras y los comentarios del sánscrito al tibetano en el siglo VII. Entonces se llevaron todos esos textos al Tíbet, pero los textos originales fueron en su mayoría destruidos.
O sea que casi una de las escuelas que vamos a ver acá, hoy día hay practicantes de cristianismo. Ah, pero es que estas son no budistas. Sí, por eso, de estas no budistas. Ah, de las no budistas sí, todavía hay de todo, hay vaisheshikas, hay samkhyas, hay menos, porque curiosamente parece que la mente del hombre con los siglos tiende a volverse más floja, entonces tiende a pensar menos, ¿cierto? Entonces tienden a pensar menos y agarrarse de lo más fácil, que es un dios creador, y hacer ofrendas a Brahma, Indra, Vishnu y esas cosas. Entonces sí hay hinduismo, pero no lo que hacían anteriormente, como los enumeradores, los samkhyas eran increíbles filósofos. Ahora ya casi no hay samkhyas. Pero hay, por supuesto, todos los que siguen los Vedas, los rituales, y también hay jainismo, mucho jainismo. En la India, sí, en la India. Sí. Entonces, bueno, estos particularistas ilógicos se volvieron una sola escuela y son una de las religiones hinduistas que son monoteístas. Entonces, ellos sí creen en la existencia de varios devas, de varios dioses, pero solamente creen que hay uno que es un dios creador. Entonces es bien interesante la manera en que lo presentan. Está Brahma, ¿cierto? Pero Brahma no tiene forma. Brahma es solamente una energía. Entonces, como es una energía permanente e intangible, ¿cierto? Se parece a ciertas cosas que dijeron ustedes. Es permanente y es... ¡Ay, no le pregunté al principio! Al chico de la cámara. Ele não estava aí. No estaba ahí. No, tampoco estaba. Ok. Entonces está esta energía, ¿cierto? Poderosa y superior. El otro chico, el Leo. Sí estaba allí, ¿verdad? Pero yo fiz lá de cima. Yo hice varios conceptos, pero voy a hablar de la inexistencia de la cesación. Okay. Pelo que yo entendí, que con la iluminación se alcanza una cesación, pero que esa cesación na verdade não existe porque tu vais lograr um outro nível e esse nível na verdade nós outros não conhecemos, pero irá se abrir como se diz novas portas para novos mundos e novos universos. Então nada cessa, sempre haverá um contínuo, sempre haverá novos espaços e novas conquistas. Solo que cesación se refiere más a la cesación del sufrimiento, ¿cierto? No a que dejas de existir, sino a una cesación del sufrimiento, de la ignorancia. En eso sí crees, ¿no? ¿O no crees que cesa completamente la ignorancia? Sí, puede cesar la ignorancia o el sufrimiento de este mundo, pero ¿cuáles serán los nuevos desafíos y nuevas cosas a se conquistar? Okay, entonces, eres un poco mi mansaca, porque la liberación para ellos es seguir renaciendo en reinos superiores y superiores, en lugar de cesar. Y quizá ¿pensaste en algún argumento? ¿Sí? ¿Nos hablas de ella? ¿Un principio y un argumento para defendernos? No pasa nada. Ok, entonces tenemos Brahma, de los Vaisheshikas y Nayayikas. Es un espíritu cósmico proyectado, que se proyecta, pero lo que ocurre es que como la mente humana no puede percibir a Brahma, porque Brahma es infinito y es intangible, y es permanente, entonces lo que dicen ellos es que Brahma proyecta una forma, ¿cierto? Una forma tangible que es Ishvara. Entonces este Ishvara puede ser percibido por la mente humana y este es el Dios creador. ¿Qué ocurre entonces? Que Brahma, ellos se defienden así el dilema de la causa permanente. Dicen, Brahma es la causa, pero como es permanente no puede crear. Entonces Brahma proyecta a Ishvara, que es impermanente, y entonces sí puede crear al mundo. ¿Verdad? Bien inteligente, ¿no? Entonces Brahma es permanente, pero él no es el creador. Él proyecta a Ishvara,
Entonces Ishvara, si es tangible, puede ser percibido por los seres, y entonces Ishvara comienza a hacer eso que se llama la famosa Maya, ¿cierto? La ilusión. Teje esta realidad en la que existimos, que es un mundo ilusorio y que el principal punto de la Maya o de la ilusión es que Ishvara la crea, por lo tanto Ishvara es inmune a su propia creación, Ishvara es inmune a la ilusión, y entonces crea esta Maya como un tejido ilusorio, y el principal punto característica de la Maya es que tiene el poder de hacer que una sola cosa se vea como si fueran muchas. Es decir, que toda la creación, que es Brahma en realidad, o Ishvara, aparenta ser distintas formas. Entonces es bien bonito, ¿cierto? Porque dicen, todo lo que estamos percibiendo no son más que distintas manifestaciones de la energía universal, que es este espíritu cósmico y que llaman Brahma. Entonces este es un poco el principio de los Vaisheshikas y de los Nayayikas, que además sí creen en la existencia del karma, porque ellos dicen, es como si Ishvara también hubiera creado este karma, que es la ley universal. Entonces, a pesar de que hay una creación que está siendo dominada por Ishvara, los seres tienen cierta libertad, pero se rigen sus acciones por la ley del karma. Entonces, eso es como encuentran el equilibrio entre un Dios creador y la existencia del karma. Además, ellos creen en la existencia de átomos, ellos creen que la materia es finita, porque puede ser dividida en partículas pequeñas, y ellos dicen que la partícula más pequeña son los átomos de polvo que podemos ver cuando entra un rayo de sol por una rendija muy pequeña. Entonces, cuando entra ese rayo de sol y se ven puntitos adentro, ellos dicen que esos son los átomos más pequeños y que todo el universo está hecho de la aglomeración de esos átomos por el poder del karma y por la fuerza de Ishvara. Entonces esa es la idea que ellos tienen. Entonces luego dice, aunque tienen ligeras diferencias en cuanto a la descripción detallada de algunos aspectos de la filosofía, recordemos que luego se unieron estas dos escuelas, Vaisheshika y Nayayikas. Entonces dice, la exposición general de sus principios es igual y por eso se presentan juntas. Ambas escuelas afirman que todos los fenómenos entran en 6 categorías, a pesar que los Nayayikas agregaron otras 15 categorías encima de estas 6. Como todas estas 6 entran en la categoría de objetos de conocimiento. Y ellos agregaron otras 15, pero no las vamos a ver, porque son categorías bastante abstractas, como la categoría del ejemplo, definición, definendo, correspondencia del silogismo. Son todas cosas muy abstractas. Entonces para ellos el mundo material, todo este mundo material entra en una categoría que son objetos. Y todo lo demás son conceptos abstractos del debate filosófico. Por eso presentamos solamente las 6 categorías que tienen en común los Vaisheshikas y los Nayayikas. Entonces dice, la primera categoría es sustancia. Podemos dividir el mundo que nos rodea en, primero, sustancia. Y se divide en tierra, agua, fuego, aire, espacio. Este es el espacio no compuesto o el elemento en el que todo existe, ¿cierto? Tiempo. Afirman la existencia de tiempo como un fenómeno separado que tiene una existencia real. Direcciones, ¿cierto? Entonces vemos la diferencia entre espacio y direcciones. No es lo mismo. Espacio es como, para ellos es como una dimensión en la que todo existe. Y las direcciones son como el aspecto tangible del espacio, el aspecto en que me puedo desplazar hacia los lados de las 3 dimensiones, ¿cierto? Tenemos las 3 dimensiones y luego derecha, izquierda, arriba, abajo, esa característica de la materia que es direccional, ¿cierto? Que se puede mover, pertenece a las direcciones. Luego dentro de sustancia tenemos el alma, el yo. Increíble. Entonces ellos creen que esta alma es de una sustancia distinta de todo lo demás. Y luego la mente. Entonces ya podemos ver que tienen una idea de que la mente, el cuerpo y el alma son cosas distintas. Así comienza nuestro razonamiento. Entonces la mente es una cosa, el intelecto, mientras que el alma es otra cosa. El alma viene de Ishvara. Es como una energía suprema que es un pedacito de Brahma que está dentro de nosotros y es muy semejante a las otras religiones monoteístas, ¿cierto? El alma es un pedacito de ese Dios creador. ¿Y dónde entra el cuerpo? ¿Diga?
¿El cuerpo? El cuerpo está hecho de los 4 elementos, ¿cierto? Los 4 elementos internos. Luego tienen otra categoría de los fenómenos que es cualidad. Consiste en todo aquello que caracteriza los fenómenos y tienen 25 cualidades que no vamos a nombrar. Son, que sí, mojado, duro, suave, todas esas características que son de la materia, porque está la materia y luego sus cualidades. Entonces la materia y sus cualidades son inseparables, pero si las analizamos como objetos de conocimiento, entonces se podrían catalogar como algo distinto, ¿cierto? Entonces eso es lo que dicen ellos. Y luego el tercero dicen la acción. Dicen que las acciones son fenómenos separados y son 5 acciones: levantar, bajar, contraer, extender e ir, es decir, moverse. ¿Cierto? 5 acciones, tienen todo clasificado. Luego dice generalidad, particular e inherencia o inclusión. La generalidad es un concepto abstracto. Por ejemplo, si yo digo los hombres, esta es una generalidad. Pero si digo, no sé, un hombre en particular, entonces es una particularidad de un conjunto. Entonces, generalidad y particular quiere decir conjunto y contenido del conjunto, como conceptos que tenemos en nuestra mente. Y luego, la inherencia es esa capacidad de existir innata en todo lo que existe. Es como, para ellos, todos los objetos, todos los fenómenos existen inherentemente. Es decir, existen de verdad y existen por sus propias características. Tienen esta capacidad de existir. Eso le llaman inherencia. También se le llama inclusión porque es su inclusión dentro del mundo de los fenómenos. Entonces, simplemente su capacidad de existir, su inherencia, que no es alma, es totalmente distinto, porque el alma lo tiene solo los objetos animados, es decir, los seres. Pero la inherencia pertenece a todo lo que existe. No es totalmente que no depende de nada, pero que tiene ciertas características que son suyas propias y por eso él existe. Es como, sí podría ser su esencia también, su entidad, ¿no? Lo que afirma su entidad, su conjunto de características, lo que lo define como tal. Es un concepto que tiene esta escuela. Entonces, estas 2 escuelas creen que la liberación se alcanza a través de rituales como ablución, es cuando se hacen de los baños, ¿cierto? Los baños sagrados, iniciación, ayunos, sacrificios, ofrendas a través del fuego, son las ofrendas que queman en el fuego, y tras recibir las instrucciones necesarias, la práctica que ellos tienen es la siguiente: se debe experimentar el yo, es decir, el alma, separadamente de los sentidos y demás, percibiendo su verdadera naturaleza. Entonces ellos creen que si logramos separarnos, por eso también tienen tantas prácticas ascéticas donde ayunan, ¿cierto? Y maltratan mucho el cuerpo, es para hacer que este yo, esta alma, pueda desprenderse de los objetos sensoriales. Entonces ellos creen que cuando el yo se desprende de los objetos sensoriales, entonces está más cercano a su verdadera esencia y se puede manifestar el alma, que es Brahma. Entonces permiten que Brahma, o el Dios creador, se manifieste dentro de ellos mismos a través de la eliminación de los objetos sensoriales, de los sentidos. Y esto fue lo que también practicó mucho el Buda, ¿cierto? Porque cuando el Buda era príncipe Siddhartha no había budismo. Entonces él que hizo, él practicó todas estas escuelas y por eso atravesó los 6 años de ascetismo, porque él estaba intentando separar el yo de los placeres sensoriales, de los objetos de los sentidos. Porque lo que nos dicen estas escuelas hinduistas es todo lo que percibes a través de los sentidos es maya, es una ilusión. Entonces, si logras separarte de la ilusión, puede que estés más cerca de Brahma, del Dios creador. Entonces, se experimenta el yo separadamente de los sentidos y demás, percibiendo su verdadera naturaleza, que es Brahma. Esta es cuando el yo se separa de sus 9 cualidades: deseo, odio, esfuerzo, placer, dolor, conciencia, mérito, demérito o karma negativo y actividad. Entonces, si logramos llegar a ese punto donde esas 9 cualidades desaparecen de la conciencia, entonces supuestamente se alcanza la liberación, según esta escuela, porque el alma se libera de estas cualidades materiales y se une a Brahma. Parecido al Hinayana, ¿no? Algunas cosas, sí. Sí.
Cuando esto ocurre, cesa la producción de karma, por supuesto. ¿Por qué cesa la producción de karma? Porque no hay deseo, no hay odio, no hay actividad, no hay esfuerzo, no hay nada. Entonces no haces nada, cesa el karma. Y se extinguen los karmas anteriores a través de las prácticas de automortificación, ¿cierto? Y sacrificio. Entonces vemos que esta idea del pecado que hay que purificar ya venía de mucho antes, ¿verdad? De que tenemos que purificar algo impuro que tenemos a través del sacrificio y no ser nada más según esta escuela. Entonces se separa el alma de los objetos sensoriales, se libera el alma de las 9 cualidades y como no hay deseo, odio, esfuerzo, etcétera, etcétera, no hay karma nuevo y se libera. Se interrumpe el ciclo de renacimientos y se obtiene la liberación. Entonces esta es la primera escuela, y esta es la manera en la que nos presenta esta idea de Dios, de alma y de liberación. Y vamos a ver cuál es la siguiente escuela que refuta esta escuela y sobre cuáles bases. La siguiente escuela es una escuela muy famosa, muy increíble, se llaman los Samkhyas. Los Samkhyas son los enumeradores, porque contaban todos los fenómenos. Entonces los Samkhyas también siguen los Vedas y son una filosofía hinduista ateísta. Es algo bastante extraño para el hinduismo, porque hacen mucho énfasis en el Dios creador, la mayoría de las filosofías hinduistas, pero esta, curiosamente, dice que sí cree en un principio universal y sí cree en un ser supremo, pero lo que ellos dicen es que esos seres supremos no son creadores de nuestra existencia, porque no tienen cabida dentro de la ley del karma. Entonces es muy interesante, porque estos enumeradores afirman que hay un karma, ¿cierto? Hay la ley del karma, afirman que hay un principio universal, pero dicen, ese principio universal que me crea no es Dios. Y si hay Dios, hay dioses, hay seres supremos, pero no son mis creadores. Entonces, ¿quiénes eran Vaisheshikas? ¿Quiénes les había dicho que se parecía un poco a la Vaisheshika? Levanten la mano. Vaisheshika, ¿sí? Okay. Bueno, y todos en general, los que defienden la idea de un Dios creador, al encontrarse con los Samkhyas, su idea es refutada. Entonces, tú eras Samkhya, ¿verdad? La primera, sí. Sí, Samkhya, sí. Es una escuela muy buena. Entonces, dice que Dios no necesita crear nada. Dice, si hay un Dios, este Dios no necesita crear nada. Y los seres son ilusorios, por lo tanto, y además sufren. Entonces, este principio es muy importante, porque una de las bases para refutar la idea de un Dios creador es la existencia del sufrimiento. Porque, ¿por qué querrizo Dios va a crear un mundo de sufrimiento? ¿Cierto? Entonces, ya a partir de eso comienza a caerse toda la tesis que acabamos de ver de los Vaisheshikas. Entonces dice, los seres son falsos y sufren. Son falsos porque no existen de verdad y están llenos de sufrimiento. Entonces vamos a ver los 4 argumentos que niegan esta existencia del Dios creador de los Vaisheshikas. Los Samkhyas dicen, en primer lugar, si hay Dios no se necesita karma. Dice, ¿por qué vamos a decir que existe el karma como ley universal, pero que también existe Dios? Entonces algunos los Vaisheshikas decían, no, si existe un Dios porque hay karma, pero lo que hace el Dios es reforzar los efectos del karma, ¿cierto? Es como el ayudante del karma. Entonces hay un karma que es la ley universal y encima de eso está Dios y Dios ayuda al karma, ¿cierto? Va como reforzando lo bueno y lo malo que pasa por las acciones. Pero los Samkhyas dicen esto es absurdo, porque si Dios hace el papel de karma, entonces ¿para qué hay karma? Y si hay karma, ¿para qué necesitas un Dios que va a ser el ayudante del karma? Y si el karma no necesita ningún ayudante, esto es absurdo. Entonces, la mera existencia del karma o de una ley universal por la cual los resultados de las acciones se manifiestan naturalmente, niega la posibilidad de que haya otro ser, ¿cierto?, que esté siguiendo. Dice, es absurdo, ¿para qué se va a necesitar? Entonces, algunos en el momento del debate decían, bueno, entonces no hay karma, es todo Dios. Dios es el que te castiga y el que te da un premio, ¿cierto?, cuando haces las cosas bien. Y a esto los Samkhyas responden con el siguiente argumento. Dicen, ok, digamos que no hay karma, que es bastante absurdo porque todas las filosofías hinduistas creen en el karma. Entonces dice, ok, digamos que no hay karma. Entonces, ¿este Dios es altruista o es egoísta? ¿Ah? Si es un Dios altruista, entonces no crearía nunca sufrimiento, no permitiría que ningún ser sufriera.
Y si no es altruista, es un Dios egoísta, malvado. ¿Verdad? ¿Por qué? Quiere decir que tiene deseos, tiene aversiones y tiene preferencias. Porque entonces, ¿por qué va a ser felices a unas personas y por qué va a ser tristes a otras? Entonces ese es el argumento que dice, ok, si hay un Dios y no hay karma, este Dios es altruista o es egoísta. Y por donde quiera que lo veamos es absurdo, porque si es altruista, entonces debería siempre hacer el bien para todos. Y si es egoísta, entonces sería muy loco que quisiera hacerle daño a unas personas, sería un Dios muy cruel. Entonces a esto responden los otros filósofos, no, es un Dios altruista. Es un Dios altruista y él intenta hacer el bien de los seres, pero no logra, porque los seres tienen una mente contaminada. Y se parece mucho, ¿verdad?, a otras ideas monoteístas de que el pecado está en el hombre y Dios quiere ayudarte, pero no te dejas y tienes que aceptar, ¿no?, este poder supremo. Entonces ellos dicen, sí, hay un Dios y es un Dios altruista y él quiere ayudar a los hombres, quiere hacer el beneficio de los hombres, pero no puede porque hay una resistencia interna por parte de los hombres. Y entonces eso hace que Dios se entristezca mucho y el Dios sufre por esta impotencia de ayudar a sus hijos, ¿no? Entonces los Samkhya's dicen, bueno, si se dice que este Dios es tal, ¿no?, un Dios benévolo, altruista, que quiere ayudar a los seres, pero no puede y sufre porque no puede, entonces ellos dicen que es un Dios totalmente inútil, porque es un Dios igual que los humanos. Dicen, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y los humanos? ¿Cierto? Dice, yo también quiero ayudar a alguien y no puedo y me pongo triste. Entonces, ¿cuáles son las cualidades superiores de este Dios que tiene deseo, tiene apego, sufre y es impotente para ayudar a los seres? Entonces dice, está absurdo, la existencia de un Dios tal es totalmente incoherente. Entonces, ellos dicen que, responden entonces que no se puede concebir, el Dios no puede ser concebido por la mente humana, ¿no? Si hay un Dios que es benévolo, etcétera, etcétera, pero no podemos concebir la totalidad de sus características a través de nuestra mente humana. Y entonces a esto los Samkhya's simplemente responden, bueno, este Dios, si no puede ser percibido por la mente humana, no es un objeto de percepción, por lo tanto no existe, no es un fenómeno. Y así concluyen el debate. Dicen, no hay pruebas de la existencia de Dios, si no puede ser percibido por la mente humana, eso es más bien un argumento en contra de la existencia de Dios, no a su favor. Y además, en los Vedas antiguos no se hablaba de un Dios creador, solo se hablaba de un principio universal cósmico, no de un Dios creador. Entonces, de esta manera rechazan las ideas de los Vaisheshikas y Nayáyicas sobre un ser supremo que crea la existencia. Entonces, los Samkhya's son los enumeradores, seguidores del Rishi Kapila, y según esta escuela todos los fenómenos pueden ser agrupados en 25 categorías, de las cuales el alma es libre de pensamiento. Atención, ellos tienen un principio muy, muy importante, que es que el alma y el intelecto o el pensamiento están separados. También los Vaisheshikas decían que el alma es distinto de la mente, pero ellos dicen no solamente de la mente en general, sino del pensamiento. El pensamiento no pertenece al alma. Luego tenemos el principio universal, que es lo más importante de esta filosofía, es que todo surge del principio universal. Luego el intelecto, los pensamientos, la identidad, la idea de yo, que es el conjunto de cuerpo, mente, alma, pensamientos, etcétera, etcétera. Luego tenemos 5 meros objetos, que son los elementos, 11 facultades sensoriales, que no las tenemos aquí enumeradas, y tenemos los 5 elementos. Entonces, ahora vamos a ver. De estas 25, el yo, o el alma, y el principio universal son la realidad última. Es decir, son lo único real. Todo lo demás es ilusorio. Mientras todas las demás son realidades convencionales, porque cambian, ¿cierto? Cambian y se transforman, mientras que el yo es inmutable y el principio universal también es inmutable. Además, los 25 se pueden agrupar en 4 tipos de fenómenos. Y tenemos 1, aquellos que son solo causa. Y este es el principio universal. Entonces ellos creen en una causa permanente. ¿Quiénes serán los Samkhya's de aquí? Levanten la mano. Muy bien, entonces se va pareciendo un poco, ¿verdad? Hay un principio universal que es permanente y es inmutable. Y de este principio surge toda una serie de fenómenos. Entonces,
el principio universal no se transforma. Número 2. Hay fenómenos que son causas y resultados a la vez. Y estos son el intelecto, la identidad, los 5 objetos, y todos estos son causas y también pueden transformarse. Entonces, todos los fenómenos impermanentes se encuentran en esta segunda categoría. Todos los fenómenos que son un resultado de la transformación de su causa sustancial, ¿cierto? Y todos aquellos fenómenos que pueden ser causa de otro fenómeno impermanente. Luego tenemos aquellos que no son ni causa ni resultado. Y este es el yo. El yo es el alma, para ellos no es causa de nada y no es resultado de nada, porque es eterna, infinita, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice aquellos que son solo resultado, que son todas las categorías restantes. En fin, el principio universal, y ahora vamos a meternos un poco en lo que es esta filosofía, que es bien bonita también la manera en la que describe el universo, y es así. Hay dos cosas verdaderas. El principio universal, esta sustancia cósmica, y que se llama Prakriti en sánscrito, y luego tenemos la persona o el alma, tenemos el alma, el yo, que se llama Purusha. Entonces, estas dos existen en el universo, en el cosmos. ¿Qué ocurre? Que el principio cósmico está en perfecto equilibrio y apenas se encuentra con un alma, se desequilibra, ¿no? Entonces, cuando se desequilibra, sale un individuo. Por eso la creación, ¿cierto? ¿No? Todo este mundo donde existimos está lleno de desequilibrios, porque es el resultado de la ruptura inicial de la armonía cósmica. Entonces vamos a ver qué nos dice. Tenemos este principio universal que se encuentra, se choca por alguna razón con el alma, se desequilibran sus 3 gunas. Los 3 gunas son 3 cualidades que ahora vamos a leer. Y entonces surge la sensación de yo, la sensación de ego, ¿cierto? Este ego está incentivado por el intelecto o por los pensamientos a creer que existe de verdad. Y entonces se crea una mente, se crea de esta mente, es como si de la materia sutil surgiera una materia más burda. Entonces, por creer que existe el yo, entonces se forman los órganos sensoriales, y como hay órganos sensoriales, en relación a estos órganos se crean los objetos de los sentidos, y así hasta que toda la ilusión de existencia. Entonces tenemos 5 elementos sutiles, que son nuestros sentidos, y los 5 órganos sensoriales. Entonces, apenas surge, por este desequilibrio cósmico, ¿cierto? Apenas surge un sujeto, también surge un objeto, porque si no, no puede existir un sujeto. Un sujeto debe siempre tener un objeto que está percibiendo, ¿cierto? Si no, en relación a qué se le llamaría sujeto. Entonces ellos dicen que cuando surgen por este choque cósmico y el karma, ¿cierto? Los órganos sensoriales, se crean los elementos sutiles de los sentidos y los 5 órganos de la acción, es decir, nuestras manos, nuestros pies. Ellos dicen que son manos, piernas, boca, recto y aparato reproductor. Se forman también por este karma de manera muy burda, y se forman los 5 elementos burdos dentro de nuestro cuerpo: fuego, tierra, agua, aire, etc. Entonces vamos a leer un poco lo que dice. El principio universal o naturaleza fundamental posee las siguientes características: produce virtud o negatividad, es decir, es como la fuente del karma. La ley del karma surge de este principio universal. Es no nacido y permanente. Nadie creó esta energía universal. Es indivisible y porque carece de partes, ¿cierto? Entonces, es solo objeto y nunca sujeto, es permanente, dijimos, eterno. Abarca todos los fenómenos existentes, todo, tanto lo material como lo inmaterial, es un resultado de esta energía universal. Y no es manifiesto, pues consiste en el equilibrio de los 3 principios: actividad, luz y oscuridad. Entonces tenemos aquí 2 puntos. Uno, abarca todos los fenómenos, pero no se manifiesta dentro del mundo de los fenómenos directamente, porque el principio universal es el equilibrio y la manifestación de los fenómenos es el desequilibrio del principio universal. Es como si tuviéramos, no lo sé, un rompecabezas que está perfectamente armado, ¿cierto? Y en el momento en que se desarman las partes, estas partes caen y se transforman en el universo.
Entonces, según esta teoría, nosotros no podemos percibir el principio universal porque está en equilibrio. Y el equilibrio no hay existencia. Entonces, la existencia es un resultado del desequilibrio de los tres gunas, que son los tres principios de actividad, luz y oscuridad. Entonces, ellos creen que cuando hay un equilibrio perfecto de la energía dinámica, la parte dinámica del principio universal, la luz y la oscuridad, entonces estos tres crean un equilibrio perfecto. Pero cuando el principio universal se encuentra con un alma, todo esto se cae, se desequilibra y tenemos un cuerpo, ¿cierto? Entonces la actividad también se transforma en el dolor, la luz se transforma en placer y la oscuridad se transforma en inercia. Por eso nosotros los seres vivientes, en el momento en que nos desprendemos de este principio universal debido al alma, ellos dicen que el alma es como si fuera un imán que se acerca y elimina el equilibrio del principio universal y atrae esas características, pero de manera desequilibrada. Entonces nuestra alma, según ellos, el Purusha, atrajo estas tres características del principio universal, pero de manera desequilibrada. Entonces tenemos dolor, ¿cierto?, que venía del principio de actividad de la materia universal. Tenemos placer, que deriva del principio de luz de la materia universal, y tenemos inercia, que es el resultado del principio oscuridad de la materia universal. Es bien bonito, ¿cierto? Es bien interesante. Y sí, es también, por ejemplo, el dolor surge por la actividad. Si no hay actividad, no hay dolor. Si no hacemos algo, entonces no se desequilibra, no tenemos, como decir, acceso a la posibilidad de crear dolor. Si no hay actividad, no hay dolor. Entonces, como desequilibramos la actividad del principio universal, experimentamos dolor. Como desequilibramos la luz, experimentamos placer. Como desequilibramos la oscuridad, experimentamos inercia. Entonces, eso es un poco lo que ocurre. Y generalmente estas tres, actividad, luz e inercia, no se manifiestan hasta que el principio universal no se encuentra con el alma, con el Purusa. Y sí, bueno, a partir de ahí surge toda la simbología hinduista del principio activo y el pasivo, el lingam y yoni, ¿cierto? La divinidad y la shakti. Bueno, pero eso es más tantra. Entonces, según esta escuela, la existencia cíclica es el resultado de la incorrecta identificación del alma con el cuerpo, del yo con el cuerpo. Entonces, ellos también creen en la ignorancia como causa del sufrimiento. Y ellos dicen que lo que ocurre es que debido al intelecto nos aferramos a nuestro cuerpo como siendo el alma, y por eso no podemos percibir las características sublimes e ilimitadas de esta alma. La percepción errada de las manifestaciones del principio universal y el yo como siendo una misma cosa. Entonces nosotros, según ellos, nosotros creemos que somos nuestro cuerpo y que los objetos que nos rodean son cosas distintas. En realidad es toda una manifestación del principio universal, menos el yo, que es libre del principio universal, pero está atrapado en este cuerpo porque se creó un desequilibrio cósmico. Entonces es curioso porque esta idea de que somos, aquí comienza la idea de que somos un resultado de un desequilibrio cósmico, de un error en lugar de algo bonito, ¿verdad? Algunos piensan que la creación es algo bonito, pero ya aquí, a partir de los Samkhya, comienza la idea de que no, la creación no puede ser algo bonito, debe ser un error fatal, porque estamos sufriendo, porque todo está mal en este mundo. Entonces no puede ser que sea un acto compasivo de alguien que nos creó, porque hay muchos problemas. Entonces esto debe haber sido un error, y el error debe ser que había un equilibrio, sustancia universal, y pasó algo que salió un yo, y a partir de ahí todo comenzó a desmoronarse y surgió este mundo ilusorio que nos trae solo sufrimiento. Entonces ellos dicen, si me logro identificar con el yo, con mi alma que es pura, y de esa manera me separo de la apariencia, que es este desequilibrio de la sustancia cósmica, que es todo lo que percibimos en realidad. Gracias a las instrucciones, ¿ves? Cuando logramos identificarnos con el yo, ignorando
que todos los resultados son una transformación de este principio y que el yo es infinito y limitado. Entonces, ese es el problema. Al comprender esto, gracias a las instrucciones de un maestro calificado y a través de la concentración, practicaba muchísima meditación para separar el yo de todo lo demás, para separar el alma y liberarla. Se separa el yo del principio universal, es decir, de las manifestaciones ilusorias de este principio universal, eliminándose así todas las apariencias convencionales que eran manifestaciones del principio en relación a las identidades cuando surge un ser. De esta manera, el yo, libre de acción y de objeto, alcanza la liberación. Es decir, se devuelve a ese espacio cósmico en el que existía antes de encontrarse con el principio universal. Se restablece el equilibrio de la no existencia, porque para ellos la existencia es una cosa. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre esta escuela? ¿Comentarios? ¿Algo a compartir? Sí. Como los ángeles querían el karma, sí, se considera el karma mitológico. El principio universal, podría decirse que previo al principio universal existía una neutralidad kármica. Existía el potencial del karma, pero no se había manifestado. ¿Recuerdas que aquí dice que el principio universal tiene entre sus características producir virtud o negatividad? Eso quiere decir karma positivo y negativo. Había una ley, pero no se manifestaba porque no había nada. Entonces el karma solo se manifiesta cuando existe algo, un ser. Y esa nada era nada de infinito. Y esa nada era nada infinita. No era nada, era una energía cósmica. Ese es el problema también. Y ese es uno de los puntos que son problemáticos para mantener la teoría de los Shakyas. Y es porque ¿en qué espacio existe esta energía universal y esta persona? ¿No? ¿Por qué existen y por qué? ¿Con qué fuerza? ¿Por qué razón existe este choque de la persona con el principio universal? El alma, perdón, no la persona. El alma con el principio universal, ¿no? ¿Quién, siempre con la idea de un Dios creador, quién hizo que el alma se chocara y desequilibrara el principio universal? ¿Y por qué este principio universal tiene todas estas características? ¿De dónde salió? Entonces ellos dicen que es permanente. Y este es uno de los argumentos que va a refutar la escuela budista, diciendo no puede haber una causa permanente que dé resultados impermanentes. Sí, este es un vasito de agua. Gracias. Entonces, sí. Então, só para entender o panorama geral, não sei se abre esse tema também. Então, vocês dizem que existe a substância, né, que ela é permanente, essa que... Prakriti se llama. Sim, a substância universal, que não sei como está relacionado com a visão budista, isso seria o que diz a vacuidade também? No, porque la vacuidad es algo negativo, es una no existencia, mientras que la sustancia universal es energía. A vacuidade é algo que... Ah, tá, ok. Então, a vacuidade... Ou seja, então a vacuidade está por detrás dessa substância, entendeu? Porque isso aí existe. A vacuidade é a não existência dessa substância. Então, isso? Bueno, es que el budismo no acepta una sustancia universal. Ah, tá, o budismo não aceita. No, porque para que algo tenga vacuidad tiene que existir convencionalmente. Entonces, si no existe convencionalmente, no puede no existir a nivel último. Y la vacuidad es esta no existencia a nivel último. Como el budismo no acepta la existencia de la sustancia universal, entonces no se puede decir que tiene vacuidad. ¿Se entendió? Sí, pero sí, agora estamos falando do não budista. E aí entender mais isso de lá. Digo, isso da vacuidade, porque ¿qué significa eso en el concepto budista? ¿Qué cosa? La vacuidad. ¿La vacuidad? Claro, porque dice que desde la vacuidad surge todo, ¿no? Empezó todo. Ah, ya no, eso es otra cosa totalmente distinta. Eso solamente se utiliza en las sadhanas tántricas porque cuando hacemos visualización tántrica, ¿cierto? Es por eso que dice, porque dice, de la vacuidad surge un... No, estamos hablando del mismo principio de donde surgió todo es comenzó todo. Es un concepto raro, es totalmente distinto. Cuando en las sadhanas de la vacuidad surge, lo que quiere decir es que has logrado poner en blanco tu mente a través de la vacuidad. Entonces, en ese momento, cuando no te aferras a tu identidad ordinaria,
como ser, ni al mundo que te rodea como dual y ordinario. Entonces de esa vacuidad surge la letra semilla, ¿entiendes? Para comenzar la visualización. Pero no es que de la vacuidad surge algo, para nada. La vacuidad necesita una base que es real. Y crear al mismo tiempo, vacuidad. Por supuesto, son inseparables. No puede existir. ¿Recuerdas que dijimos no puede existir la vacuidad de la mesa si no hay mesa? Entonces, Sí, depende, el concepto depende. Entonces no puede existir, nada puede surgir de la vacuidad porque la vacuidad es la inexistencia de algo que ya existe. Pero lo vamos a ver más adelante. Sí, solo que también los tibetanos tienen mucho esa idea que como muchos no tienen educación formal, entonces ellos leen en las sadanas, dice, de la vacuidad surge y anda por ahí diciendo que todo surge de la vacuidad. Mentira, es incoherente. Não, sim, não é só relacionado às práticas, né? Que é mais o conceito general também. Ok. Dice, nada puede surgir de la vacuidad porque la vacuidad no es un fenómeno, es un no fenómeno. Sí. Ok, entonces, ¿algo más sobre los samkhya? ¿Quieren comentar? Bonito los samkhya, ¿verdad? Sí, esta idea. Muy colorido. Y entonces, es simpático que la escuela que refuta a esta elaborada filosofía de los samkhyas son los mimamsakas. ¿Alguien era mimamsaka aquí? ¿Alguien le dijo? ¿Sí? No me acuerdo. ¿Mimamsaka? Bueno, sí, eran mimamsaka. Ah, sí, porque decías que lo que viene del hombre no sirve. Entonces, los mimamsakas, nadie puede debatir con ellos porque ellos dicen que lo que sea que digas viene del intelecto del hombre y que lo que viene del hombre no es confiable y que solo hay que confiar en los dioses. Entonces ellos dicen que los Vedas fueron escritos por los dioses, no por los humanos, y que por eso no hay que preguntarse nada, no hay que cuestionar nada, simplemente seguir las escrituras de los Vedas al pie de la letra y se obtiene la liberación. Entonces vamos a leer un poco. Mimamsakas, analistas o mimamsakas, pertenecientes a la escuela filosófica hinduista de Mimamsa, de la cual se menciona como representante principal el maestro hinduista Jayati. Entonces son teístas, creen en Dios creador, creen en el karma, pero no creen en nada que venga del hombre. Dice, todo esto es un gran problema, este samsara, y cada vez que intentamos hacer algo con nuestra mente, lo que vamos a hacer es empeorarlo. Por lo tanto, no hay que pensar, no hay que cuestionar, y hay que seguir al pie de la letra las instrucciones de los Vedas, porque no fueron escritas por hombres, son un texto sagrado que vino directamente de Dios. Entonces, si lo sigues, listo, estás salvado, estás libre. ¿A qué nos suena esto? ¿Ah? ¿Sí? ¿Diga? Sí, bueno, nuestro amigo aquí, experto en cristianismo, se parece también, ¿cierto? Los textos que vienen directamente de Dios y no vienen del hombre deben ser confiados más que el intelecto humano, ¿cierto? En toda esta escuela tienen la misma idea de encarnaciones y de liberación que el budismo. Es como la misma idea. No, ninguna escuela tiene la misma idea de liberación del budismo, porque el budismo habla de liberarse del samsara, de la existencia en su totalidad, mientras que la mayoría de las escuelas hinduistas hablan de liberación como de ir a reinos mejores, como existencias mejores y superiores. Cuando habla que es para siglos de hasta entonces como la liberación. Eso justamente lo vamos a leer ahorita. Sí. Entonces dice, esta escuela cree principalmente que solo los Vedas son una fuente válida de conocimiento, porque afirman que estos no fueron creados, gracias, por persona alguna. Así, todos los rituales y sacrificios mencionados en los mismos son considerados completamente reales y definitivos. Según ellos, toda obra compuesta por el hombre es de desconfiar, debido a la impureza de la mente del mismo. De esta manera refutan las ideas de todas las demás escuelas. Es muy fácil, ¿no? ¿Verdad? Lo que digas no sirve porque eres humano, sigue los Vedas y ya, no pienses. Entonces dice, la liberación misma se obtiene siguiendo al pie de la letra las instrucciones y los rituales expuestos en los Vedas. Esta liberación, sin embargo, estábamos diciendo, consiste en no renacer en los reinos inferiores de existencia y en la obtención permanente de renacimientos en los estados superiores de existencia, mas no en la liberación definitiva de la existencia cíclica.
Ellos son una de las escuelas que niegan la existencia de la cesación. Ellos dicen, no puedes cesar de existir. ¿Quién decía eso? Que no se puede. Ahí está. No puedes cesar de existir, decía. Porque tiene que continuar existiendo. Y además, como argumento para esta imposibilidad de salir del ciclo de renacimientos, dicen porque las impurezas de la mente forman parte intrínseca de la naturaleza y por lo tanto no pueden ser eliminadas. Entonces ellos dicen, somos así, somos seres impuros, tenemos una ignorancia primordial, innata, y no podemos eliminarla. Lo mejor, lo máximo a lo que podemos aspirar es a renacer en los paraísos, ¿cierto? A estar en el paraíso con los dioses, Ishvara, Krishna, etc. Entonces hacen muchas prácticas de concentración y en visualización en la que tratan de impulsar la conciencia hacia estos estados superiores de existencia. Pero eso es todo, esa es la liberación. Y luego en el curso siguiente sobre la mente vamos a ver por qué estas escuelas hinduistas pensaban que los estados superiores de conciencia eran la liberación. Y era principalmente porque cuando uno alcanza un estado muy elevado de concentración, sobre todo los reinos intangibles, entonces se disuelve la idea de yo, se disuelve la identidad, porque ya no hay conceptos que nos hagan identificarnos con algo. Entonces ellos pensaban que eso era entrar en los reinos de los devas, y entonces esa era la liberación. Lo que fue trascendental para el surgimiento del budismo es que Siddhartha Gautama, antes de ser el Buda, con toda esa meditación hinduista que hizo por tantos años, recordemos que el príncipe Siddhartha era experto en los Vedas desde muy temprana edad. Entonces fue darse cuenta que incluso el punto más alto de concentración era dentro del samsara todavía, estaba todavía dentro del samsara. Entonces dijo, nos falta algo, y lo que falta es deshacerse de la idea de yo. Pero para ellos, el yo, uno no se puede deshacer del yo porque el yo es real, es un alma, ¿cierto? Deriva del creador y está lleno de impurezas que nos llevan a crear karma, y estas no se pueden eliminar completamente porque forman parte de la mente. Pero entonces, si seguimos las instrucciones de los Vedas, podemos obtener renacimientos superiores en reinos paradisíacos, como las tierras puras, los reinos de los 33 devas, etcétera, etcétera, los infinitos paraísos que nos presenta la cosmología hinduista. Entonces, luego dice, tampoco aceptan el concepto de omnisciencia por el hecho de que todos los fenómenos son infinitos, y por esto, en directa oposición al budismo, rechazan toda enseñanza proveniente de personas, ya que ninguna persona puede ser omnisciente ni estar libre de defectos. Es muy sencillo. No se debe seguir la enseñanza de ningún humano, porque las enseñanzas de los humanos están sujetos a errores, porque los humanos cometen errores y son impuros. Entonces lo único que hay que hacer es seguir los Vedas al pie de la letra y se obtiene esta liberación, que es un renacimiento en los reinos de los devas, etcétera, etcétera, permanente, como tratar de seguir renaciendo en esos reinos para siempre. Y el budismo en realidad diría que la técnica es correcta, en el sentido de que esta escuela hinduista, si siguen al pie de la letra las instrucciones para evitar crear karma negativo y crear karma positivo, a través de la concentración, ofrendas y demás, sí, es bastante probable que renazcan en los reinos superiores de existencia, no hay ningún problema con eso. Solo que el budismo te dice que cuando se te acaba el karma positivo, vas a volver a renacer en los reinos inferiores. Entonces ellos dicen que sí, el karma positivo se puede acabar, pero si uno se concentra lo suficientemente en el Deva, en su divinidad, entonces puede continuar creando karma positivo para mantenerse en ese estado de existencia por toda la eternidad. ¿Cierto? Porque igual ellos no creen que hay liberación. Entonces técnicamente es correcto lo que dicen, sí, es posible. Pero el budismo diría, sigues estando en el samsara y no estás cortando la raíz de la ignorancia. Simplemente es como si fueras ¿cómo se dice? Un capitalista del karma positivo, ¿no? Que te vas a dedicar a crear y crear y crear karma positivo por el resto de la eternidad para nunca bajar de ese estado de existencia. Entonces eso es lo que hacen los Mimamsakas. ¿Hay alguna pregunta sobre esta escuela? ¿Comentarios? Sí. Es una
persona que se autonuma a sí mismo, porque si ellos consideran que son impuros y todo el conocimiento que viene del hombre no sirve porque hay una contaminación, esta escuela de Saga viene de los hombres. No, ellos dicen que viene de Dios. No, pero ellos son hombres, los que deciden seguir los Vedas. Es que los Vedas son como, sabes, igual que todos los libros sagrados de las otras religiones, dicen que no sé exactamente cómo llegaron del plano divino al plano humano, pero no fueron escritos por hombres, dicen ellos. Pero quien dice seguir los Vedas son hombres. Así Claro, que porque esto en el puede Vedas equivocar. dice que hay que seguir los Vedas, ¿entiendes? Entonces ellos solamente están como llevando los Vedas a todos los seres, pero no están opinando sobre los Vedas. ¿Me explico? Son como portavoces de los dioses, pero en realidad no están opinando, no están criticando y no están cambiando ninguna información que hay en los Vedas. Claro, ahora dicen, sí, de verdad los Vedas vinieron de los dioses, como, vamos. Pero ellos tienen que decirlo así. Y de hecho, esta idea fue la que dio pie al sistema de castas. ¿Entiendes? El sistema de castas que es algo bastante trágico, ¿cierto? En la India. Que decían, no, lo que está en los Vedas es lo que es. Pero curiosamente, los únicos que sabían leer los Vedas eran los brahmanes. Y curiosamente los brahmanes son la casta más alta de todas las castas, ¿entiendes? Entonces, claro, se convirtió en un sistema para someter y controlar a la sociedad. Porque entonces ellos comenzaron a decir que nada, que esto no se puede cuestionar porque viene de los dioses y hay que seguirlo al pie de la letra. Y nadie puede interpretar, no se puede interpretar. Se puede tratar de explicar para ayudar a entender los Vedas, pero no se puede criticar ni cambiar el contenido de los Vedas. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría de las personas en la India era y es hoy en día analfabeta. Entonces, ¿quiénes sabían leer los Vedas? Los brahmanes. Y curiosamente los brahmanes son la casta más alta, es decir, la que tiene derecho a todo el universo. Ellos creen que robar está bien para ellos porque ellos son brahmanes, son los hijos predilectos de Brahma. Entonces todo lo que tomen, como ya es de Brahma, también es de ellos y no están robando. ¿Entiendes? Y al final fue simplemente un medio de control social y se convirtió en las castas. Entonces ellos decían que está Brahma y que de las distintas partes de la boca de Brahma o de su manifestación Ishvara, del cuerpo de Ishvara, salieron las distintas castas. Entonces los brahmanes venían de la cabeza, los no sé qué venían de la boca, los comerciantes de aquí, y así sucesivamente hasta que los artesanos venían de los pies de Brahma como lo más bajo, y luego tienes los intocables, aquí como es el concepto de intocables, que no vienen de Brahma, que no vienen del cuerpo de Brahma, vienen de otra parte. Por eso se llaman fuera de casta, porque ni siquiera están asociados a ninguna de las partes del cuerpo de Brahma. Y nadie puede protestar porque los dicen los Vedas. ¿Cierto? Horrible. Es terrible. Entonces ellos, los brahmanes, que eran los únicos que sabían leer los Vedas, eran los más ricos y son todavía hoy en día las familias más ricas de la India. Y por eso también se desarrolló el concepto de que cuando uno renace en una casta, listo, no tienes que tratar de cambiar ni mejorar ni nada, te quedas allí para siempre, porque ese es tu destino, porque así has nacido, ¿cierto? Y porque tienes que seguir con tu karma hasta morirte. Entonces una persona de una casta no puede meterse en otra casta. Una persona intocable fuera de casta no puede, en teoría, según los Vedas, o según lo que dicen los brahmanes de los Vedas, no pueden ascender a niveles superiores a nivel social. Sí. ¿Cuál es mismo el libro sagrado de los Vedas? Bhagavad Gita. Sí. Tienen la Bhagavad Gita, tienen los Upanishad y luego tienen la Mahabharata, que es más como un poema épico sobre los dioses y los hombres de la India antigua. Pero son 3 libros unidos? No, todos la Bhagavad Gita debería ser como el conjunto de... conjunto, ok. Como la Biblia para los... E esses seres intocáveis que tu mencionaste, que não vieram de Brahma, seriam seres inferiores. Según ellos, sí, son los mendigos de la India, son todos intocables para ellos. Os intocáveis. Pero se não vieram de Brahma, e de onde então?
Bueno, esa es justamente una contradicción, porque si todos son hijos de Brahma, todos deberían ser iguales, pero ellos dicen, algunos dicen que son como, de hecho, algunos ni siquiera creen que tienen alma, es una cosa muy loca, como los animales tampoco vienen de Brahma. ¿De dónde vienen? No lo sé. Pero ellos sí creen en la reencarnación. Solo que para alcanzar la liberación tienes que ser un ser humano. Entonces los intocables son como lo más bajo. Y se llaman intocables porque son tan impuros que si te tocan te contaminan. Entonces no se pueden ni tocar físicamente. Hoy en día incluso no pueden comer con personas de otra casta. Porque compartir comida quiere decir intercambiar fluidos también de saliva y eso te contaminaría para siempre. Incluso si un mendigo te toca o toca a una persona de alta casta, tienen que bañarse de nuevo. Muy horrible, pero claro, esa no era la intención inicial, es decir. Quando fomos em Índia agora com Surjava, tinha uma mendiga que era considerada intocável e ofereceu helado para Surjava e Surjava tomava helado e ela também tomava e dizíamos, uau, como está sendo feliz. Feliz porque ele estava compartilhando helado com ela. Claro. E foi algo muito lindo ver isso. Claro, porque es totalmente absurdo pensar en eso que te va a contaminar. Es todo para controlar la sociedad en realidad, para quedarse con el poder. Por eso el sistema de las castas, en mi opinión personal, nunca se va a poder eliminar, porque todos los que tienen el poder lo perderían. Entonces nunca van a permitir que eso suceda con la excusa de que lo dijo Dios. ¿Cierto? Ok, bueno, entonces ahora tenemos un break por media hora. Nos vemos a las 2.